Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que esta semana haya ido todo bien, todo en orden. Y por lo que a nosotros respecta, la verdad es que, bastante cansados, bastante inquietos porque hoy esto se está emitiendo el lunes 25 de abril de 2022 y eso significa dos cosas. Una, que acabamos de pasar Sant Jordi, la feria del libro, el día del libro en Cataluña, en Barcelona, un día precioso en el que hemos estado firmando nuestro libro, el libro de los grandes viajes, del que ya te hemos empezado a hablar, pero que en breve dedicaremos un monográfico a contarte un poquito más de este que es nuestro nuevo proyecto viajero. Y ha sido un día precioso en el que, además hemos firmado en nuestra parada y en la librería Altair, que es la gran referente de los libros de viaje en Barcelona, y también en Pangea, una agencia de viajes. Es muy bonito el Sant Jordi, si no habéis estado, ponedlo en vuestra agenda viajera para el año que viene, porque es un día en el que los libreros, los autores, todo persona que tenga que ver con el libro sale a la calle a vender, a dar a conocer, a hablar de libros y a hablar de, en nuestro caso, de viajes, ¿no? Y ha sido un gusto porque hemos estado con Laura Lazarino, con Adriana Herrera, con Roberto Sastre y con Angie de Rico, compartiendo un puesto todo el día, y ha sido maravilloso porque han pasado un mogollón de amantes de los viajes por el puestecito, a hablar de viajes, a llevarse alguno de los libros de estas autoras y del nuestro. Y es un día mágico en el que te permite eso, estar a pie de calle con tu mesita y vender los libros, algo poco habitual en esta sociedad española y catalana tan organizada, tan estricta con la venta ambulante, llamémosle así, y que no nos permite casi nunca hacer nada de este tipo. Y luego, estamos súper emocionados porque mañana, martes 26 y el sábado 30, como ya anunciábamos en el podcast anterior, pues son las jornadas YATI de los grandes viajes. Si no tienes tu entrada, yo te recomendaría que te dieras prisa. Desde luego el streaming siempre va a estar disponible para verlas en directo, al menos el día 30, las del 26 no tenemos disponibilidad del streaming, pero las del día 30 se van a poder ver en directo y en diferido. Lo único que si las ves en directo, podrás enviar tu pregunta para que la hagamos a los oradores que estén en el escenario. Así que muy guay. Y eso, es un esfuerzo llevarlas a cabo, como te hemos dicho tantas veces, un placer, pero estamos deseando que llegue ese día, que disfrutemos de las charlas y que salga todo bien sobre todo. Pero yo lo que estoy deseando en estos momentos es ponerte la entrevista que hice hace un par de semanas a Oyer Goñi. Es un viajero vasco al que conocí gracias a la agencia de viajes en la que trabajaba, Ámbar Viajes en Asia Central, y es que él vino como guía en formación. Yo soy el guía titular de esa ruta y él vino para formarse, para poder acompañar al resto de grupos durante los meses de agosto y septiembre y demás, y hicimos muy buenas migas. De repente es una persona, hay gente con la que conectas, ya lo sabéis, ya os pasará al momento. Y Oyer fue una de estas personas, bastante más joven que yo, casi nos sacamos 15 años, debía tener 30 años más o menos por esa época, pero teníamos la misma chispa, o al menos yo pensé, este me recuerda a mí un poco cuando era más joven, ¿no? Con esa ilusión de verlo todo, de probarlo todo, de conocer todo y de compartirlo sobre todo, ¿no? Que es algo que nos une bastante a los guías de viaje. Lo interesante de su historia es que él como casi ninguno de nosotros, nos hemos formado académicamente para ser guías de viajes. Él está licenciado en Historia y de hecho ha ejercido un par de años como profesor de Historia en secundaria,
pero poco a poco eso le gustaba, pero vio que le dejaba una parte insatisfecha, que era la parte de recorrer el mundo, de conocerlo, de descubrirlo en primera persona, y poco a poco empezó a guiar grupos de manera un poco informal como coordinador de viajes, luego ya en agencias más serias como en la que trabajo yo, y hasta que finalmente ha decidido abandonar el trabajo como guía y como profesor para dedicarse a tiempo completo a ser guía de viajes y el resto del año pues a viajar por el mundo. Y se conoce pues Asia casi de cabo a rabo, se conoce muchos países de Centroamérica, se conoce, en fin, muchos países de los que vamos a ir hablando en el podcast y sobre todo vamos a ir desgranando un poquito cómo ha sido esa conversión de pasar de ser profesor a ser guía de viajes y disfrutar muchos meses al año viajando. Y sobre todo es una conversación en la que van a surgir muchas reflexiones viajeras, muchas anécdotas. Os invito a que escuchéis con atención porque hay unas anécdotas jugosas que le han pasado en Indonesia o con sus grupos o en India. En fin, creo que es una conversación muy amena, hecha en directo además, cosa que me gustó mucho. Hemos salido al retiro a conversar directamente con 2 micrófonos que por fin, y gracias a Will Luna, muchas gracias Will, he conseguido unir sin mesa de mezclas digitalmente desde el ordenador y claro, eso queda un audio muy bueno que os va a permitir, espero, poder disfrutar de esta charla amena con muy buena calidad. Nada, lo dicho, os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y si os gusta, por favor, poner un comentario, decídmelo, dadme vuestra opinión o un like o una reseña, ya sea en iVoox o en Spotify, que ahora si escucháis en Spotify podéis poner reseñas. Bueno, y en Apple Podcast, eso ya lo sabíais, ¿no? Pero bueno, os agradezco todo lo que podáis hacer para ayudarme a tener un poquito más de visibilidad y sobre todo a estar ahí una semana más escuchando este podcast que tanto me gusta hacer. Un saludo. Bueno, Oyer, ¿qué tal, tío? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Encantado de verte de nuevo. Joder, además aquí en el retiro, cara a cara, es algo inusual. Este podcast normalmente se hace grabado de micrófono desde casa por ordenador a ordenador y tenerte cara a cara ahora, joder, un lujazo. Y sobre todo después de tanto tiempo. Exacto, ya llevamos, yo creo que la última vez que nos vimos fue en Indonesia, ¿verdad? Sí. En Bali, que coincidimos allí. Y como bien dices, una gozada, un lujo grabar un podcast aquí al sol. Precioso día que nos ha salido además en Madrid. Bueno, además vamos a contar un poquito a los oyentes que nos conocimos en 2018 y nos conocimos en Asia Central, porque viniste a currar de guía conmigo. Yo creo que ese viaje y esa zona te ha marcado, ¿no? Exactamente. La verdad que si me dieran a elegir una ruta para guiar una y otra vez, sería sin duda la ruta La Seda, Asia Central. Y tenerte a ti como maestro, la verdad que fue una gozada, aprendí un montón. ¿Qué voy a decir, Pablo? Bueno, pues muchas gracias, la verdad, tampoco, bueno, esto me sonroja. ¿Qué te cautiva tanto de Uzbekistán, Kirguistán? ¿Qué tiene de mágico esa zona para ti? Yo me presento un poquito, yo soy historiador y desde siempre me han apasionado las culturas, como no las piedras. Y de pequeño vi un documental que se llamaba La Ruta a la Seda, lo echaban en la 2, tendría yo unos 11 años y me quedó marcado Samarcanda, me quedó marcado la vida nómada de Kirguistán, China. Entonces desde pequeño me apasiona esa zona. Una vez que ya lo descubrí contigo, es de esos sueños volver a recorrer la Ruta a la Seda, ya sea llevando a gente o por mi propia cuenta. ¿Se podría decir que hay alguna otra zona que te produzca, que te haga vibrar igual? ¿O tú sabes encontrarle ahí siempre el atractivo a los países? A ver, yo diría que todos los países tienen un atractivo, ya sea visual, de naturaleza o ciudades, pero sobre todo al final me quedo con la gente, con la cultura, el intercambiar, aunque sea unas conversaciones con la gente local, que te inviten a tomar un té. Entonces Asia Central o Asia en general tiene ese atractivo para mí. Es verdad que siempre he pensado más en Sudamérica. Desde bien pequeño era como Sudamérica era mi objetivo, pero desde que descubrí el sureste asiático
estoy muy enamorado, al igual que Nueva Zelanda, que es uno de los países donde he tenido la suerte de vivir un año y es de los países que intento volver cada año. Bueno, si te parece, vamos a dar un pasito hacia atrás. Hemos empezado hablando en 2018, que es cuando nos conocemos, pero igual retrocedemos un poquito más a eso que nos has contado. Tú eres historiador de licencias o diplomas o ya sí, no sé lo que hay ahora. Sí, ya soy licenciado, sí. en historia. Exacto. Y en vez de empezar a trabajar directamente, te vas a hacer un gran viaje ya directamente en 2012, 5 meses y medio por el sudeste asiático. ¿Qué pasa? ¿No querías hincar el codo o qué? ¿Por qué surgió esa necesidad de irte de viaje? Primero porque yo soy, como muchos otros de mi generación, hijo de la crisis del 2008, y cuando acabé la carrera, hice el máster para ejercer de profesor, no había empleos, no había la oportunidad de trabajar de profesor, aparte que siempre creo que era una buena opción conocer un poco de mundo antes de meterme ya de lleno en la vida laboral, y por eso decidí hacer un viaje de casi 6 meses por el sureste asiático, que me parecía también algo fácil para comenzar, y fue todo un acierto. ¿Con cuántos años lo empiezas ese viaje? 20 y pocos. Tendría 23 años, sí. ¿Y qué supuso ese viaje para ti? Porque de repente tú sí que habías viajado, de hecho habías hecho viajes por Europa, 3 interraíles, pero de repente irte varios meses por el sudeste asiático, culturas totalmente diferentes, ¿era la primera vez que ibas? Exacto, sí. ¿Y qué supuso ese viaje tan largo para ti? Fue abrir la mente. Abrir totalmente la mente, cambiar mi visión que tenía de viajar, porque como bien has dicho, yo viajaba así de interrail, por Europa siempre de camping, por el tema de presupuesto mayormente, y ir a Asia fue como explorar nuevos territorios, nuevas culturas, culturas milenarias, distintas religiones. Me llamó mucho la atención el poder visitar distintas culturas en una zona tan concentrada como sería el sureste asiático. Y nada, en definitiva también la manera de viajar en transporte público, viajar de vez en cuando en autostop, conocer a gente, dormir con ellos, convivir con la gente. Eso es lo que más me hizo no reaccionar, sino cambiar mi manera de viajar. ¿Ahí qué ruta hiciste? ¿Qué países visitaste? Mira, a decir verdad, empezó todo un poco a lo loco. Yo cogí el vuelo, yo quería ir a Indonesia, quería ver Tailandia y Vietnam. Entonces cogí el vuelo más barato, que era Kuala Lumpur. Ahí empecé haciendo couchsurfing, que supongo que ya muchos conocéis la plataforma, y era mi manera un poco de intercambiar experiencias culturales a la vez que viajas con un presupuesto ajustado. Entonces empecé por Malasia y continué luego hacia Indonesia. Me recorrí Indonesia 1 mes y medio solo haciendo couchsurfing. No, alguna vez puntualmente cogí algún hostal, pero mi idea era conocer la gente local. Y de ahí salté a Vietnam, me recorrí todo Vietnam en 1 mes, estuve un poco en Camboya, en verdad que en Camboya no estuve tanto tiempo, y luego en Tailandia me quedé el resto del viaje, que serían casi como 2 meses. Bueno, en Vietnam no sé qué sensación tuviste, un país súper dinámico, súper diferente el sur del norte, ¿qué tal te cautivó? Sí, la verdad que lo de Vietnam, como bien dices, la diferencia entre norte y sur. Yo como historiador tenía, no muy estudiado, pero era una de las culturas que habíamos estudiado, la historia reciente de Vietnam, la separación, la unificación. Entonces es totalmente diferente el norte y el sur. Luego, como te he dicho antes, sí que visitas los sitios más turísticos, ¿no? Vas a Halong Bay, vas a Ninh Binh, vas a las ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh, pero una de las cosas que más me marcó fue, por ejemplo, estaba en Dalat, por el centro de Vietnam, recorriendo la montaña, y de repente escuchas música y dices, pues me voy a acercar. Y el señor de ahí, había una fiesta, te invitan, me pasaba la fiesta, y total que habían cerrado un negocio, una empresa con el gobierno y los militares, y estaba, imagínate, lleno de militares, lleno de gente bien vestida. Me pusieron ahí al lado del jefe de la empresa y no paraban de sacarme cervezas, y además había que beberlas de trago. Así que aquí imagínate a las 2-3 horas cómo acabamos cantando karaoke. Sí, bueno, el karaoke es fundamental en Vietnam. Joder, cómo les gusta, qué locura. Además me dijeron, canta en vietnamita, canta en español.
fue una gozada. Acabamos después de eso en la casa del jefe de los militares, bueno, del jefe militar de la zona de Dalat, y como no, seguimos bebiendo, fue una experiencia la verdad que impresionante. No era la primera vez que convivía con la gente local, pero sí en la que fue algo inesperado, surgido, imagínate, en mitad de la montaña, que había ahí una caseta. Impresionante. Yo lo que flipo es que, a ver, yo empecé a viajar tarde y yo creo que la gente de mi generación un poco más y la generación anterior más todavía, yo creo que ahora, ostras, cada vez empezáis a viajar más jóvenes. Yo no sé si las redes sociales o el conocer las experiencias de otros viajeros que se han animado a hacerlo o que ahora es más fácil viajar, pero yo flipo, tío, ese viaje de 5 meses. Yo mi primer gran viaje lo hice con 30 años, sí que había viajado de vacaciones, pero es que tuvo que ser una revolución interior ese viaje con esa edad, de repente ver tantas culturas diferentes. Cuando vuelves de ese viaje, ¿te planteas buscar un trabajo, llamémosle normal, o ya tienes ahí un run de quiero seguir viendo mundo? A ver, es verdad que siempre tienes, una vez que volví, tenía ya la idea de, esto me encanta. Siempre me había apasionado viajar, como bien has dicho, yo a los 18 acabé la selectividad y me fui solo a Turquía. Luego he hecho varios interraíles, pero este viaje es el que me marcó y el que me hizo ver que hay otra vida posible, que hay otras maneras de vivir, pero a decir verdad sí que tenía la idea de ejercer mi vocación, que también es la educación, me apasiona la educación. Entonces, una vez que ya consigues entrar en la rueda de ser profesor, bueno, digamos que me establezco, pero siempre tenía, como bien dices, el run detrás de la oreja, que es lo que me hizo después de unos años ya el clic y dejarlo todo para cambiar un poco mi vida. Pero el rollo es que tú, eso, por lo que hemos hablado antes, vuelves, te quedas pocos meses en Donosti, ¿no? Que eres de sí, allí. Eso es. Y te vas a Nueva Zelanda. Te pides una Working Holiday Visa, que es estos permisos de trabajo para menores de 30 años, si no me equivoco, sí. Y te vas a vivir un año a Nueva Zelanda. Menuda experiencia, ¿no? También, aunque yo creo que no tiene mucho que ver ir a trabajar que ir a viajar. Cuéntanos cómo fue. Como eso. bien dices, sí, el visado es Working Holiday, la palabra misma lo dice, vas a trabajar, pero también a viajar. Era una excusa, digamos, para los padres la excusa era que vamos a aprender inglés, obviamente, ¿no? Me voy a la otra punta del mundo, voy a aprender inglés, pero ahí sí que aprendí a desenvolverme por mí mismo viviendo, no ya solo viajando, sino vivir. Siendo sincero, yo creo que viajé más que vivir, bueno, porque el plan era eso, ¿no? Trabajar, comprar una furgoneta y recorrer el país. Cada vez que se nos acababa el dinero, volvíamos a trabajar y a recorrer. Al final estuvimos más de 5 meses viviendo en una furgoneta y recorriendo la isla sur, la isla norte, digamos que lo recorrí completamente. ¿Ahí hablas en plural? ¿Te fuiste con tu pareja? Sí, con mi expareja, sí. ¿Y cómo era eso de vivir en una furgoneta? Porque estar 2 personas tanto tiempo en un espacio tan pequeñito... Bueno, no te voy a engañar que ciertos roces siempre surgen. Pero al final, cuando hay confianza y sobre todo se hablan bien las cosas, yo creo que también teníamos los dos muy, muy claro lo que queríamos hacer, que era disfrutar de la naturaleza, dormir en sitios impresionantes, en lagos, en montañas, mucho trekking. Al final Nueva Zelanda no deja de llamar la atención por la belleza de sus paisajes y por lo diferente que es. También tiene glaciares, tiene playas vírgenes, mucha montaña, está preparadísimo para hacer trekkings y aventuras y a eso nos dedicamos. Pero sí que fue un poquito, sí que surgen pequeños roces al estar conviviendo en un espacio tan reducido durante tanto tiempo. Pero no creas, al final el jardín, el patio de tu furgoneta es el mundo, es el país, entonces... Oye, yo he oído de muchos viajeros que han hecho trabajos de lo más variopintos cuando hacían una Working Holiday Visa. ¿A qué os dedicasteis? ¿Qué hicisteis allí? Buena pregunta. Empezamos por Auckland, que es la ciudad más grande, y ahí trabajé de camarero en un restaurante italiano. Unos 3 meses, así, una vez conseguido el dinero ya compramos la furgoneta y nos pusimos a recorrer. El trabajo que realmente nos dio dinero es el recoger fruta.
Es verdad que ha sido el trabajo más duro que he hecho, recoger manzanas, porque eran 6 días a la semana, unas 8 o 10 horas al día, y es bastante duro el trabajo, pero está bien remunerado. El sueldo en Nueva Zelanda, aunque ganes el mínimo, es muy bueno, sobre todo si sabes luego cómo administrarlo. Y al final acabé en la capital, en Wellington, pues cuidando de los niños de una familia, limpiaba la casa, era un poco la chacha, la recogía, planchaba, cocinaba, y la verdad que estuve muy a gusto. Joder, ¿quién te iba a decir, no? Que te ibas a dedicar a eso, bueno. Exacto. Sí que luego ya cuando vuelves, después de pasado ese año, vuelves a Donostia, ahí ya sí que creo que empiezas a currar como profesor. Eso es. Una vez que volví tuve la suerte de empezar. Yo soy historiador, como he dicho, y me contrataron en una escuela secundaria, y ahí estuve 2 años y medio. No por ello dejé de viajar, obviamente lo bueno que tiene también ser profesor es que tiene las vacaciones de verano. Largas, sí. Entonces aprovechaba el verano para viajar, y ahí es cuando empecé a investigar un poco de quiero hacer de los viajes mi vida. Y es cuando empecé poquito a poquito a involucrarme con pequeñas agencias, a coordinar viajes. Digamos que durante el año trabajaba de profesor y un mes de verano me dedicaba a coordinar un viaje en grupo y el otro mes a viajar por mi cuenta. Ahí quería yo llegar con esta entrevista y hablar un poquito de cómo es esa transición de alguien, bueno, de un maestro, de un profesor, que poco a poco va orientando su vida hacia el mundo del viaje. Yo no sé, o me gustaría preguntarte, ¿crees que el hecho de haber sido profesor durante un par de años te ayudó a gestionar los grupos? Porque yo, sin haber sido profesor, creo que el trabajo de guía o de coordinador de grupo tiene más de dinamizador y socializador y más de profesor que de viajero casi. Sí. A ver, siempre es una persona bastante paciente, pero manejar un grupo de 25 adolescentes te da muchas tablas. Aprendes, como bien dices, yo creo que el guiar, está claro que tienes que saber desenvolverte, resolver conflictos, problemas que te pueden surgir, pero se trata mucho de psicología, tener mano izquierda, mano diestra también cuando se necesita. Y sí, yo te respondería de 2 maneras. Uno, me dio la oportunidad de eso, de saber manejar un grupo, y a la vez, como bien he dicho antes, vocacionalmente desde pequeño he querido ser profesor y me encanta. Pero el trabajo no deja de ser de lunes a viernes, y es cuando me di cuenta que esto no casaba conmigo. Antes comentabas lo de viajar tan joven, ¿no? De que igual me he inspirado yo no tenía redes sociales, no tenía un ejemplo de gente viajera, y yo creo que el trabajar de esa manera, de lunes a viernes, fue cuando me hizo, no, yo quiero otra vida. Y sí que podía llegar, mi entorno era como un poco el bicho raro, que quería dejarlo todo cuando, digamos, que tenía una vida más estable, ¿no? Yo ya tenía mi trabajo de profesor, todo iba viento en popa, y digamos que me motivaba o me hacía mucho más feliz llevar a gente a enseñar el mundo que enseñar historia. Sí. ¿Tu entorno entendió o ha entendido este cambio de vida? ¿No te han criticado un poco por estás desaprovechando todos los estudios y tu carrera y lo bueno que eras y lo listo y no sé qué, y ahora te dedicas a guiar a gente como si fuera algo bueno para que pueda hacer cualquiera? Sobre todo la familia, sobre todo mi madre, mi padre también, pero sí que ellos, claro, ellos lo que buscan, yo creo que casi todos los padres, es un poco la estabilidad de tu hijo, y cuando ya consigue un trabajo, tiene una vida estable, un buen sueldo, mi madre no entendía cómo quería dejar toda esa vida, todo lo que había luchado para conseguirlo, por llevar a grupos, como quien dices. Y aun y todo, yo cuando empecé no tenía ni casi grupos garantizados, yo lo dejé todo para llevar 1 o 2 grupos en el verano. Entonces sí, y luego está el entorno, los amigos, la gente que te rodea, que a la vez te apoyan porque saben que es tu sueño, que es lo que te hace feliz, pero también mucha gente te critica, ¿no? Es como eres un vividor, tú lo que quieres es viajar y vivir la vida, obviamente, claro,
pero mi intención era guiarme y llevar un poquito el camino hacia eso, a que el viaje sea mi trabajo, que viajar pueda ser mi trabajo. Luego vamos a hablar un poquito más de lo que representa ser guía de viajes. La cara B también me interesaría mucho, porque mucha gente piensa, es el trabajo ideal para los amantes de los viajes, te pagan por viajar. Y tú luego piensas, bueno, por viajar sí, pero al final estás viajando, pero estás trabajando, ¿no? No dejándote llevar. Pero me gustaría preguntarte, porque en esos 2 años que estuviste en Euskadi, también viajabas en tus vacaciones y estuviste 2 meses en la India, que yo creo que es el máster para todos los viajeros, ¿no? O sea, ahí está la nota de corte, tiene que ser muy alta porque es súper exigente, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuál fue tu experiencia allí, pero... Cuéntanos. Yo siempre oyes lo de o India la adoras o la odias. Yo creo que es un amor, yo le tengo mucho cariño a la India, pero a la vez es un país muy duro. Y lo primero que yo cuando le explico a la gente que es la India es como recibir un tortazo en la cara. Con la mano abierta. Sí, sí. Y detrás de toda esa suciedad, etc., es como que abres una cortina y está llena de colores. La India es una amalgama de gente, de culturas, de misticismo, de sufrimiento, de dureza. Entonces, como bien has dicho, la palabra masterclass, el que haya viajado a la India ya sabe lo que es, y si no, os invito, porque es un país encantador. Pero no dejó de ser un país difícil porque recorrimos todo en transporte público. También hicimos couchsurfing, que yo creo que es una manera de acercarnos más a la gente. Pero sí, es como que te da... es como el aprendizaje de saber resolver los problemas que te van surgiendo en la ruta, ser muy paciente, aprendes a ser muy paciente y al final... No sé, es un país, solo estuve en el norte, también tengo que decirlo, que sé que hay mucho contraste entre el norte y el sur, pero es una pasada de país, es una pasada de culturas, de gente diferente. Tú también has estado, ¿verdad? Sí, pero a mí, bueno, me quedé así, yo estuve 1 mes nada más y las ciudades me horrorizaron. Delhi, Amritsar, yo iba hacia el norte, ¿no? Yo quería ir a Ladakh y Cachemira, que es lo que disfruté. Y bueno, no lo disfruté del todo porque pillé una bacteria o algo que estuve las 4 semanas que estuve en el país hecho una mierda, con diarrea constante. El otro hándicap de la India. Pero claro, a ver, a mí me encanta comer en la calle, puestecillos callejeros, no iba a dejar de probarlo todo. Y pillé algo, vaya. Entonces, bueno, la montaña me encantó, lo disfruté un montón, pero sí que es verdad que fue muy, 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 muy intenso. No, es que las ciudades son espectaculares en el sentido de monumental y el caos que pueden surgir en ciudades tan grandes como Nueva Delhi o incluso Jodhpur, Jaipur. Luego es verdad que yo también me escapé al norte, me escapé un poquito de las montañas. Mi idea era ir a Leh, pero al igual que tú, tuvimos algún problemilla estomacal y nos quedamos, digamos, en el pre-Himalaya. Y no tiene nada que ver. Es verdad que después de estar en ciudades de millones de habitantes, llegar a la montaña, sentir esa soledad, con la conexión con la naturaleza fue increíble. Bueno, estamos hablando de 2016-17, viajaste también Guatemala, Belice, por Europa, también Holanda en bici, fuiste a Japón, en fin, una cantidad de viajes, pero me gustaría un poco preguntarte eso, 2018, que es cuando nos conocemos, cuando ya has decidido apostar por este cambio de vida y empiezas a buscar trabajo en empresas más reputadas, y ahí es cuando entras en Ámbar, que es donde nos conocimos, y empiezas a guiar en Asia Central. ¿Qué es lo que te gusta tanto de guiar? O sea, ¿qué es la parte más positiva que le ves al hecho de trabajar acompañando a viajeros por el mundo? Una parte es, como a los dos nos apasiona viajar, poder hacer de tu trabajo algo que te apasiona yo creo que es algo único. Puede ser en cualquier tipo de empleo, en cualquier tipo de trabajo. Si de verdad te apasiona, se convierte en parte en un disfrute. Es verdad que no deja de ser trabajo, ya lo hablaremos más adelante, de los inconvenientes o la cara B, como decías. Pero si te soy sincero, yo que he viajado mucho por mi cuenta solo, es lo que aprendes de los viajeros, de las experiencias que tiene cada uno. Viajas con gente que seguramente no sea de tu entorno o se salga un poco de lo que tú has conocido, y al final
aprendes mucho de gente, puede ser de 60, 70 años, gente de tu misma edad, por su recorrido laboral, por sus vivencias vitales, y lo que siempre le digo a mis viajeros es que es una gozada compartir los momentos con la gente. Es lo que me he dado cuenta, que el hecho de viajar en un grupo, la gente obviamente está de vacaciones, está a tope, está a full, quiere disfrutar, tú tienes la responsabilidad de trabajar, pero te da también la oportunidad de compartir con la gente, de enseñarles qué es para ti viajar, cómo viajas, cómo ves el mundo. Yo siempre digo que cada uno tiene su mirada hacia el mundo, hacia las culturas que desconocemos o que nos chocan un poco, y transmitir mi pasión por viajar y de cómo entiendo el mundo, ya no tanto pueden ser también las injusticias, o yo resumo un poco a la gente cuando viajamos a países anteriormente llamados tercermundistas o en vías de desarrollo, que esto es el mundo, el 80% del mundo vive así, y tenemos que cambiar nuestra mirada también. A mí lo que me gusta muchísimo es contribuir a que esa gente que ha depositado su confianza en tu agencia o en ti mismo, ¿no? Que para disfrutar de su ansiado y bien merecido 2 o 3 semanas de viaje, de repente signifiques, ¿no? Igual es una cosita de ego, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Pero que de repente has significado que gracias a tu trabajo disfrutan más del viaje, aprenden más de los lugares, evidentemente ayudados por el guía local, que eso es fundamental, ¿no? Pero que al final contribuyes. Pero no vamos a dejar para más adelante, vamos a sacar los trapos sucios. ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar de guía? ¿Cuál dirías tú que es la cara B? Porque igual el oyente no lo ha pensado, ¿no? Igual sí que ha viajado con grupos, pero luego no se ha puesto en la piel de los que estamos ahí currando. Sí, uno es que tú estás trabajando 24 horas. Imagínate un viaje como el que hicimos de la Ruta a la Seda, que son 24 días, 24 horas. Yo un poco es la saturación mental que no ven los viajeros. Obviamente, mi madre siempre dice que soy como un niño, que soy un disfrutón, que disfruto de todo. Y sí, me encanta, me apasiona mi trabajo y de verdad sigo disfrutando, después de haber llevado 20 o 30 grupos, sigo disfrutando del trabajo, pero pues siempre hay algún viajero, cliente que no encaja con la ruta o con los viajeros, la paciencia que hay que tener, esa mano izquierda para que la gente disfrute del viaje, porque tú al final lo que quieres es, como bien has dicho, ¿no? Enseñar el país, y estás contribuyendo a que ellos disfruten de sus vacaciones, que mucha gente lleva esperando todo el año para hacer ese viaje, 2-3 semanas. Pero yo te diría que es el cansancio mental que tienes en un viaje, porque no deja de ser una responsabilidad brutal. No ya solo el cuidado del grupo, que no pase nada, que todo salga perfecto, tienes que hacer, al final no deja de ser un enlace entre el guía local, si vas con un equipo local, y es la responsabilidad de coordinar que todo salga bien, que se cumpla bien el programa, los horarios. La gente es como que todo va fluyendo, pero detrás hay un trabajo impresionante. Es un trabajo no solo el hecho de marcar los tiempos, que a mí es de las cosas que menos me gusta, tener que decir a la gente venga, vámonos, que si no, porque claro, ellos quieren quedarse, pero tú sabes que luego vamos a parar y vamos a ver aquí algo impresionante, que vas a estar otra hora y media. Pero sí, yo diría que es el cansancio mental. Sí. Oye, ¿y alguna movida que nos puedas contar sin nombre y apellidos? Yo he tenido, ya lo he contado en algún podcast, pues accidentes, un accidente a caballo, que se cayó un chico allí que fue pero luego he tenido robos, desgraciadamente, en el grupo, incluso una vez entre viajeros. Pero bueno, eso daría para un podcast entero, pero ¿alguna movidilla sí que hayas tenido? Bueno, algún viajero agresivo también he tenido, que estuvo a punto de pegarse 2 veces a lo largo del viaje. O sea, lidiar con eso es complicado. Yo, mira, no sé si he tenido suerte o también echándome flores hago bien mi trabajo, pero a decir verdad, he tenido mucha suerte, he manejado bastante bien los grupos. Yo creo que hago bien mi trabajo, me apasiona, entonces es que me divierte.
y poder convertir esa pasión de viajar en poder enseñar a la gente esos países, sí, pero siempre tienes una pequeña anécdota. Sería pues una cliente que tuve en Indonesia que se empeñaba, que quería hacer snorkel con unas aletas de color amarillo porque se ven mejor, y no había de su talla en color amarillo, solo en azul. Pues la chica me dijo, pues yo no voy a hacer snorkel con las azules, voy a hacer sin aletas. Y yo le dije, a ver, sin aletas no tienes propulsión, vamos a un sitio que hay un poco de corriente, o lo haces con aletas o no te dejo hacer. Y claro, imagínate, yo empecé a guiar a los 26 años, yo era un mocosito. Ahí yo era que ya tenía 31, pero la señora me empezó a decir, ¿y tú, con un niñato como tú, me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Claro, sí. Delante de todo el grupo. Y tú ahí es cuando tienes que decir, pues sí, yo soy el responsable de tu seguridad, y si yo te digo que no vas a hacer snorkel, no lo vas a hacer. Perdón si me escuchas, ¿eh? Sabes que te tengo mucho aprecio, luego lo hablamos. Es verdad que luego se disculpó, porque ella perdió un poco las formas. Y yo te diría que esa es la única manera. Yo lo que menos me gusta es la gente negativa. La gente que siempre empieza a criticar por una cosa y por otra. Esas son las personas que cuestan un poco más, pero es saber llevarlas, hacerles ver de dónde estás, ¿no? Estás en Kirguistán, en una tierra inhóspita. ¿Tenemos que cagar en una letrina? ¿Tenemos que dormir en el suelo en una casa de una familia? Sí. De hecho, a eso has venido, ¿verdad? A vivir la experiencia de un país inhóspito, de la vida nómada, y es lo que conlleva ir a países. Si no, como digo yo, vete a Noruega o vete a Milán. Oye, en esa época, 2018-2019, empieza ya, digamos, tu nueva vida, se podría decir, en la que te dedicas a los viajes de manera profesional, porque trabajas como guía varios meses al año y también viajas varios meses al año por placer. Recorriste, por ejemplo, América o durante 5 meses, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Esto, digamos, forma parte de esa nueva vida, ¿no? Ese interés por hacer de los viajes tu vida y intentar compensar, ¿no? Unos meses de trabajo y otros meses de placer. ¿Qué tal fue aquella, o qué tal resulta eso, viajar de nuevo solo, por placer? Claro, ahora te encuentras es como un libro abierto, ¿no? Dejas de trabajar en mi caso de profesor serían unos 9 meses, a trabajar, yo qué sé, la temporada de verano, Semana Santa, puedes trabajar 3, 4 meses, depende de lo que necesites para viajar. El hecho de viajar un poco a mi estilo no es que necesites un gran presupuesto, pero yo lo que quería era tiempo. Yo valoro mucho más el tiempo que el dinero, y este trabajo también es lo que me daba. Yo trabajé, por ejemplo, contigo en la Ruta a la Seda, creo que el mismo año coordiné un viaje a China, otro a Egipto, y claro, digo yo, hasta verano que viene tengo 6 meses. Y para eso también he cambiado esta vida. Con esos 6 meses, pues me fui 5 meses, si no recuerdo mal, a Colombia, hice un poquito de Centroamérica hasta Nicaragua. Espectacular. Sobre todo, no me podría quedar con un país, pero Colombia creo que es de los más completos que he conocido en mi vida. Es una pasada todo lo que puede ofrecerte, ya desde cultura, Caribe, selvas, gastronómicamente no es que sea el mejor, pero tiene unos precios muy muy buenos, y los jugos, amigo, los jugos en Colombia son increíbles. Y ahí en ese viaje fue curioso porque cuando estuvimos en Nicaragua estalló una revolución. Ahí no vamos a entrar ya en temas políticos, pero están los sandinistas con Daniel Ortega a la cabeza, y el pueblo, sobre todo los estudiantes y casi todo el pueblo, se levantó. Hubo un montón de manifestaciones, empezaron a quemar la puerta del ayuntamiento cuando yo estaba en la ciudad. Fue un poco chocante saber que nos quedaba un mes de viaje y viajar, digamos, en medio de una revolución donde el gobierno mató a más de 300 personas. Vivimos ese corte de información donde las teles privadas se censuraron, las noticias corrían por Facebook. Entonces adecuas un poco el viaje a lo que pasa. Lo que sí que me gustó es que la gente se abrió mucho a contar sus problemas, a contar la realidad, con menos miedo de lo que pasa en su país.
Por ese momento histórico en el que estabas. Claro, tú imagínate que toda la gente está sufriendo, los estudiantes están encerrando en la universidad, están siendo tiroteados. Entonces te da la oportunidad de poder conocer igual esos aspectos que en otra situación la gente se lo calla. Y fue algo muy curioso, sí, fue curioso conocer Nicaragua viviendo, digamos, no era una revolución como tal, porque luego al final cambiaron una ley que es lo que colmó la gota que colmó el vaso, pero sí. Oye, mucha gente que debe estar escuchando esto dice, joder, qué guay, esto lo pinta muy bien, pero este tío, o sea, con lo que gana en 3 o 4 meses ya tiene para vivir el resto del año. ¿Qué pasa? Que el trabajo de guía está súper bien pagado y me gustaría preguntarte si no tienes inconveniente un poquito por tus finanzas, o sea, ¿por cuánto dinero viajas? Ahora nos estás diciendo, estuve 5 meses por Centroamérica, ¿no? Curraste 3 o 4 meses y luego 5. ¿Cuánto te gastas? O sea, ¿cómo lo haces con el tema financiero? Bueno, voy a ser bastante sincero, porque a mí el tema financiero creo que tenemos que ser abiertos, o bueno, yo por lo menos no tengo filtros, ya creo que ya me conoces. No sé exactamente cuánto gasto en cada viaje. Yo sé que viajo de una manera bastante, llamémosle, austera, entonces ya dejé de un poco calcular cuánto gasto. Pero siempre digo, hay una cosa que es imprescindible cuando quieres viajar, que es el tiempo. Lo imprescindible es el tiempo. Obviamente necesitas algo de dinero, aunque sí que conocemos varios viajeros, ¿no?, que viajan con 0 euros o tienen un presupuesto limitado, digamos, de 5 euros al día. Yo no viajo así, tampoco, te voy a ser sincero, no viajo con 0 euros, pero cuando viajas y vas conociendo distintos países te das cuenta que igual al principio sí que quieres ver todo lo que es turístico, todo lo llamativo, todos los highlights, digamos, de ese país, y luego te das cuenta que no es lo más importante. Obviamente yo también, si tengo que hacer un tour o quiero ver Halong Bay en Vietnam, lo pago y lo hago. Claro, bueno, lo hemos hecho todo eso. Exacto, pero al final lo que te quedas de los viajes es la gente y lo que intentas es convivir. Luego hay muchas maneras de poder viajar con un presupuesto muy bajo, ya sea como Couchsurfing, que sí que es una plataforma que suelo utilizar, puede ser en autostop, puedes cuidar de casas cuidando del animal que vive en la casa, puedes hacer voluntariados. Entonces, como he dicho antes, lo imprescindible es el tiempo y no tanto el dinero. De trabajo, bueno, yo el sueldo de guía, digamos que no me puedo quejar, creo que es un sueldo aceptable, no es para echar cohetes, y sobre todo diría yo también, lo malo es que no sabes cuándo vas a trabajar, no sabes si se va a formar el grupo ese verano, si vas a tener un viaje 2 o 5. Entonces, esta es un poco la incertidumbre que tenemos todos los guías, es verdad. Yo me amoldo a lo que tengo. Gano 6.000 euros, me los fundo. O sea, siempre me dejo un ahorro. Tengo una parte que yo no cuento. Tengo un colchón de emergencia. Sí, bueno, mi colchón, que es más bien una hoja, pero siempre dejas eso, yo no cuento con ese dinerito, y lo otro pues me lo voy gastando. Entonces, si tengo X, planifico un viaje pues mirando los vuelos. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo fui a la India, sí que tenía en mente la India, pero yo fui porque encontré un vuelo de 320 euros ida y vuelta desde Bilbao. Y eran justo 50 y 58 días, pues. Pero bueno, pues como bien dices, trabajas 3-4 meses, tienes yo lo que cuento también muchas veces es, si yo trabajo 4 meses, el dinero que gano lo contabilizo para 8 meses, porque los 4 meses al final estás viajando, trabajando, y casi no gastas en las cervecitas que te puedas beber y en alguna cosa que quieras hacer, pero en el fondo ese dinero que te queda para el resto de los meses, bueno, te da para viajar un poquito, no me voy a quejar. Oye, 2019 cambias de territorio, te vas a trabajar como guía a Indonesia, y es un cambio importante porque ahí conoces a tu pareja actual, si no me equivoco. Exacto, sí. Y le coges un cariño especial a Indonesia, a mi manera de ver, totalmente comprensible y justificado, pero me gustaría saber un poquito qué te engancha a ti de Indonesia, cuáles los atractivos que tiene. Como bien te he dicho, en 2012 estuve mes y pico recorriéndolo y ya se me quedó ahí, sobre todo es la gente. O sea, los que habéis viajado a Indonesia ya sabéis de lo que hablo.
La gente es espectacular. Siempre se habla de Tailandia, ¿no? El país de la sonrisa, que también son muy simpáticos. Pero en Indonesia me pareció algo súper inherente a la cultura. Y luego, Indonesia está formada por unas 17.000 islas, no todas obviamente habitadas, pero es un país que tiene más de 700 lenguas, un montón de etnias y culturas diferentes. Entonces, cada salto que pegas de isla en isla es como si vivieras en otro país, o sea, no en otro país, pero es totalmente diferente. Por ejemplo, puedes ir a Java, la isla más poblada del mundo, donde la mayoría es musulmana, pero tiene una historia antigua de budismo, hinduismo. Cambias a Bali, la isla de los dioses, que tiene un hinduismo balinés característico. Puedes ir a conocer etnias, por ejemplo, a los Toraja en Sulawesi, que tienen una cosmovisión totalmente diferente, tienen unos rituales de funerarios increíbles, me llamó mucho la atención. Entonces Indonesia yo diría que es la amalgama de culturas y la gente. Entonces hay, bueno, hay paisajes, que te voy a decir, de volcanes, playas, selvas, arrozales, hablamos de animales, orangutanes, dragón de Komodo, sí. Y el buceo, que los flipas, vaya, ahí podríamos dedicarle otro podcast. Oye, pero en Indonesia creo que sí que es verdad que aquí nos gusta hablar de las cosas buenas que pasan, porque en general el 99% de las cosas que pasan en viaje son buenas, pero en Banda Aceh, que es una zona donde rige la Sharia, muy fundamentalista, islámica, en el norte de la isla de Sumatra, ¿tuviste algún problemilla, si no recuerdo mal? Sí, a ver, la historia es larga, la voy a intentar resumir un poquito, porque tampoco es plan de alargarnos. Banda Aceh está situado al norte de Sumatra y, como bien dices, donde impera la Sharia, la ley islámica. Entonces yo iba con mi pareja, que ella es indonesia. Yo creo que si los dos hubiéramos sido extranjeros no hubiera surgido estos problemas. Claro. Pero es un sitio donde si quieres dormir con el sexo opuesto, tienes que estar casado. Entonces nosotros no estamos casados y fuimos a una casa, estábamos haciendo como una especie de Airbnb. Y nos vino de repente a las 10 y algo de la noche tocando la puerta unos señores que eran como la policía moral, digamos, para entendernos. Total, nos hicieron salir del alojamiento, enseñarles los pasaportes, todo esto mientras nos grababan por cámara, de malas maneras. Yo aprendí un poco de indonesio y yo intentaba justificarme diciendo no, que el papel del matrimonio no lo tenemos. Bueno, al final nos dieron la opción de ir a otro hotel. No sé por qué nos metieron otra vez en una habitación, en vez de yo decirle, pues dame una separada. Y no, ya son las 12 de la noche, mañana os vais. Todo esto porque queríamos ir a unas islas que no va nadie, que son unas 365 islas que no hay nada. El plan era ir a una cabañita y hacer snorkel y estar ahí 4 o 5 días. Total, que ya ahí, en el segundo alojamiento que estuvimos, nos picaron la puerta y a malas maneras, ya agarrando un poco brusco, nos bajaron abajo y fue cuando yo me quedé de shock un poco porque había dos asientos libres, una mesa, 5 ancianos sentados. Joder, y 30 tíos de pie, todos mirando con cara de mala hostia. Yo es cuando ahí me dije, estos me van a fustigar, no sé, yo ya sabéis cómo funciona, es un sitio donde todavía existe la lapidación y fustigan a la gente, le dan latigazos. Yo es por primera vez cuando vi a mi pareja sacar el carácter, porque ya normalmente los asiáticos suelen ser bastante sumisos, siempre intentan llevarse bien, y yo es cuando ahí la vi enfrentarse a ellos, porque ella no deja de ser indonesia, aunque sea de otra religión, no sea musulmana. Entonces, entre que ella no es musulmana, estaba con un extranjero, ahí fue el problema. Y yo lo único que decía era Kita sekaram pergi, que significa nosotros ahora nos vamos. Y no nos dejaban. Estuvimos ahí 1 hora saliendo, o sea, intentando escapar de alguna manera a otra. Yo obviamente bajé ya las maletas y la persona que nos estaba alojando en la primera casa le dio una especie de desmayo semifingido. Yo corriendo dije hospital, la metimos en el coche y salimos pitando. Joder, vaya mal momento, ¿no? Ahí... Sí, yo diría Sobre todo porque no sabes muy bien... Bueno, sí sabes lo que está pasando, pero, ostras, esa incertidumbre de cómo va a acabar, porque no las tienes todas contigo. Sí, yo estaba, imagínate, un poco con la cabeza gacha, diciendo a mi pareja, cállate, y di sí a todo, y ella que no. A estos hay que enfrentarse. Si te muestras débil, yo, claro...
tenía el choque cultural, la barrera lingüística, y yo estaba ahí estaba acojonado. Por suerte se ha quedado en una anécdota, ahora en una anécdota graciosa, pero diría que es la experiencia más chocante o fuerte que he tenido, sí. Otra experiencia que tuviste en Indonesia el año siguiente fue el tema del confinamiento, la pandemia, que esta nos ha dado un bofetón a todos los que trabajamos trabajamos en el mundo del viaje, ya sea haciendo podcast, organizando jornadas o guiando grupos. A vosotros os pilló allí, ¿no? Exacto. Antes he explicado un poco que empecé con Indonesia a guiar. Empecé a trabajar con una agencia y tuve la suerte de guiar ya 4 meses, o sea, 4 viajes. Entonces ahí es cuando digo, ya está, lo estoy consiguiendo. De hecho, la agencia esa me dijo, bueno, el año que viene te vamos a enseñar otro país y ya puedes hacer yo me planteo siempre unos 5 viajes largos. Con eso me da para vivir, para viajar bien además. ¿Qué pasa? Llegó el COVID. Estábamos ahí en ese viaje que te digo por Sumatra, teníamos 5 meses por delante para visitar Birmania, Vietnam en moto, bueno, muchos planes, y llegó la bofetada del COVID. Entonces, estamos hablando mediados de marzo. España, si no recuerdo mal, cerró el 15. A nosotros nos empezaron a cancelar vuelos que teníamos de Indonesia a Malasia, de Malasia a tal, y ya dijimos, hostia, esto es gordo. Y se me acababa la visa, entonces dijimos, bueno, vamos a ir a Tailandia. Mi hermano vive en Bangkok, entonces, bueno, por lo menos tener un familiar cercano ya te da otra seguridad. Y mi madre, obviamente, vuelve, y yo dije, ¿para qué voy a volver? No tengo trabajo, voy a estar 24 horas encerrado en casa. Decidimos en el momento un poco, no sabes si arriesgado, porque no sabíamos lo que era el COVID, si iba a llegar a esa isla. Imagínate España con la buena, digamos, el sistema de salud que tiene. Al final decidimos quedarnos y nos pegamos. Siento causar un poco de envidia, pero yo no tuve cuarentena, estuvimos encerrados y nos pegamos 6 meses en una isla paradisíaca como es Kopangan, ¿no? Un pasote de isla, sí. Estaba todo muy barato, teníamos un chollazo, unos alojamientos buenísimos. Es verdad que al principio también tenían su toque de queda nocturno, la comida takeaway, pero al mes y poco ya está, podías ir a los restaurantes, yo no dejaba de hacer snorkel, de ver todos los atardeceres que quisiera. Entonces me sentí un afortunado. Sí, lo fuiste, como tantos que estuvisteis ahí. Creo que era un poco una isla de expats que se habían quedado allí. Sí, además como vas haciendo, ahora sí que estamos un poco ya más metidos en Instagram, no soy un apasionado de las redes sociales, pero sí que veo que es una herramienta útil, ya sea para transmitir tus viajes, pero también para conocer viajeros. Y estábamos muchos con la misma situación de volver, no volver. La inmensa mayoría de los que yo conozco regresaron a casa, ya sea a los pocos días o a los meses. Y en Kopangan lo que hicieron es cerrar la isla y solo se iba gente. Entonces, sí, la gente que nos quedábamos ahí fue una pasada. Sí que me gustaría preguntarte, para ir cerrando la entrevista, porque ya ves que podíamos aquí estar horas hablando, pero a raíz de ese confinamiento, 2021 vuelves a guiar un montón por Islandia, Tanzania, Uganda, Egipto, o sea, una pasada. Pero ahora, en 2022, has lanzado tu propio proyecto, tus propios viajes, digamos, convirtiéndote tú en agencia. Y me gustaría preguntarte un poquito por qué decides dar ese salto y qué destinos estás ofreciendo y por qué un poco la motivación para hacerlo. A ver, es verdad que yo siempre me había planteado mi vida de trabajar de guía, porque en el fondo tu trabajo solo consiste en guiar a los grupos. Tú no te encargas de crear rutas, que también me apasiona, pero de buscar los viajeros que van a hacer contigo, el tema legal, todo lo que está detrás, que es muy feo, digamos. Pero sí que estaba dándole vueltas bastantes años a esto de hacer mis propios viajes. Lo quería hacer todo de manera legal. Ahora al final he podido encontrar el camino para poder ofrecer estos viajes que oferto de manera legal. Y yo creo que el COVID ha sido el que me ha dado un poco el empujón, el no saber cuándo voy a trabajar, cuántos viajes me van a dar. Yo no puedo vivir con... No, ya sin dinero y con la inseguridad esa de si voy a trabajar o no. Entonces sí que me he lanzado a este nuevo proyecto, que luego ya os diré dónde podéis encontrarme. No, dilo ahora, ya mismo. Bueno, perfecto. Mi Instagram es La Vida de Caracol. La Vida de Caracol, porque viajo con la casa a cuestas y despacio, un poco como un caracol.
Entonces ahí vais a tener un link a mis viajes, también tengo un poco una presentación para la gente que no ha viajado conmigo. Ahora vais a ver un poco más de marketing, porque hasta ahora, pues al final no he dejado de guiar desde los 26 y conozco a muchos viajeros, y la gente que le ha gustado como guiado, pues muchos quieren repetir. Entonces, yo lo que tengo claro es que voy a guiar en los países que me apasionan. Uno, obviamente, como bien has dicho antes, Asia Central. Obvio, claro. Hay una ruta a Uzbekistán en julio y a Kirguistán, que se podrían incluso combinar para estos profesores o funcionarios que tenéis mucho tiempo. Ya sabéis, si queréis hacer un 2 en 1. Luego, Indonesia. Indonesia, cómo no. Ahí está en mi lista. Y luego, Tailandia ha sido otro de los países que lo llevo muy marcado. Es, digamos, donde el país que más veces he visitado, ya yo creo que más de 12 o 15 veces, aunque sean pequeñas estancias o estancias de 2 meses o 6 meses. Entonces creo que puedo enseñar Tailandia de otra manera. Hacer, digamos, ver las cosas típicas que puede ofrecer Tailandia, pero también vamos a ir a recorrernos zonas un poco que se escapa de lo turístico o de lo que la gente vería en un viaje de 15 días. Y el último año he recorrido Islandia, tuve la suerte de recorrerla 4 veces y me ha enamorado. Entonces, normal, ¿no? Islandia es un road trip increíble para hacer. Y luego está la Perla de África también, un viaje a Uganda. Y estos 3 últimos que te comento, de Tailandia, Uganda, Islandia, serían en agosto. Pero bueno, esto es el principio, el verano. Las rutas ya están programadas para más adelante. Ya tendréis más sorpresas para los que no queréis viajar o no podéis viajar en verano, que van a ser Irán, Guatemala, Egipto y mi querida Nueva Zelanda. Bueno. Lo que me gusta, además de cómo estás planteando tú, que lo estás haciendo de una manera muy legal, muy formal, con agencias locales que se encargan de toda la logística, de toda la infraestructura allí. O sea, no has optado, a mí me parece de una manera acertada, por el sistema que han empleado otros viajeros, que es ir un poco a las locas, ¿no? Digamos que tú acompañas al grupo, improvisar a saco, facturar luego de manera un poco irregular. Tú, en este sentido, y te felicito, y creo que es la manera mejor de hacerla, bueno, como una agencia, sí. Con toda la de la ley, vaya. Yo me he buscado la manera jurídica, administrativa de hacerlo legal, porque yo creo que lo primero es eso. Una vez que tienes eso, no te voy a mentir, yo también tengo, por ejemplo, el viaje a Tailandia es un poco una ruta que... Las rutas las he diseñado yo, aunque muchas son un poco habladas con las agencias locales, pero por ejemplo el viaje de Islandia o Tailandia sí es más aventura, están las cosas planificadas, pero no vamos a reservar todos los alojamientos, podemos cambiar un poco las visitas, pero el resto sí. Yo cuando trabajo con un equipo local busco una agencia un poco pequeña, una familiar. Por ejemplo, la agencia con la que vamos a trabajar en Kirguistán es una familia, la dueña es una mujer. Son cosas que me gustan. Y luego que al final yo, podré conocer muy bien esos países, pero es que ellos son de ahí. Y creo que también está muy bien trabajar con un equipo local, ayudar a la gente de ahí. Nuestra filosofía no es ir a hoteles grandes, vamos a casas pequeñas, dormimos en casa de la gente. Entonces tiene, un poquito de eso. Y luego, ese no será ningún lema ni nada, pero yo creo que un viaje de calidad se puede dar con un presupuesto, con un precio bueno. Entonces, digamos que yo tengo la experiencia de viajar con agencias un poco más alternativas, mochileras, y con agencias un poco de más standing o con un precio un poco más alto. Y me he dado cuenta que yo lo que quiero es viajar, lo que quiero es que la gente disfrute conmigo, y mis viajes me los he marcado un poco con una buena calidad, pero a un precio, para mi parecer, razonable. Bueno, Oyer Goñi, muchísimas gracias. Repítenos dónde puede la gente, si alguien está interesado, dónde puede obtener la información. De momento en Instagram estoy en La Vida de Caracol,
y próximamente lanzaré la página web, pero permitirme un par de meses para ello porque no es lo mío. Va a ser el siguiente paso y bueno, a ver si nos vemos este verano de aventura recorriendo el mundo. Joder, sería una suerte, lo disfrutaríamos un montón y nada, te deseo lo mejor. Te doy las gracias por este tiempo que nos has dedicado hoy aquí, a los oyentes de Un Gran Viaje, que siempre es un placer conversar con amantes de los viajes como eres tú y espero que haya resultado una conversación amena y sobre todo, como decías al principio de mochilero, ¿no? Que dices, conocer otras vidas, ¿no? Que hay otras maneras de vivir y eso es un poco lo que quería hoy con este podcast, que conociera a la gente pues un poco tu vida, cómo te has planteado eso, a pesar de ser historiador, de profesor, pues has hecho esa transición hacia el mundo de los viajes. Bueno, y espero que haya resultado interesante y gracias por tu tiempo, las anécdotas y... Nada, gracias a ti, la verdad que ha sido un placer. Siendo sincero, llevamos un tiempo queriéndonos, sí. Bueno, tú entrevistándome, querer entrevistarme y yo soy un poco receloso. Pero la verdad que tenía ganas, también no te voy a mentir, que tenía ganas de comentar un poco, porque al final muchas veces piensas en otra gente que dices, joder, esta gente es increíble, qué viajes. Pero bueno, yo también tengo mi granito que aportar, creo yo, y bueno, ahí va, un poco la transición de que se puede hacer otra vida, luchar por vuestros sueños y no hay una forma de vida, hay muchas. Es que ricasco. Mila esker, gracias a ti, Pablo. Pronto. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.